Desde las tres tulpas, los mayores tejen la historia de nuestro pueblo. La historia de nuestros mayores se cuenta de generación en generación, día a día en el fogón y en las mingas, para la pervivencia de su tradición y nuestras costumbres en el territorio. Mi nombre es Francisco Huanga, vengo del resguardo Pialapí, Pueblo Viejo. Hago parte de aquí del pueblo de Camaguari. Los primeros vivientes de nuestro territorio ancestral, por el tiempo de la colonia, han desaparecido casi la población en general. En este momento lo que usted dice es que los que habitamos en este momento el territorio Agua realmente ha sido llegado de otras partes, ¿no? Por lo menos para identificarnos nosotros como pueblo Agua, ha sido un poco como difícil para saber de dónde venimos realmente, porque los mayores dicen de que realmente unos venimos desde la zona de los Telembí, Barbacoas, y hacia acá han venido migrando, ¿no? Otros dicen que podríamos venir desde la raíz de los Indahuas y tal vez desde los aztecas hasta los mayas, ¿no? Entonces, se dice de que en este momento, la historia narra, dice de que la población en general, como antes lo llamaban, era Aguacuayquer. Y en este momento ya se ha descubierto que no es Aguacuayquer, sino es el pueblo Agua. Mi nombre es Abelardo Nastacuá, soy de Pialapí, Pueblo Viejo, coordinador de la Guardia. La forma de vida de nuestros Agua, era vivir en la montaña, en tranquilidad, porque en esas épocas no había la educación, no se sabía que había una educación, pero la educación solo era la educación propia del territorio. Entonces no había educación, no había salud, no había, se dice, viviendas ni nada, sino que vivíamos de acuerdo a la cultura propia, la tradicional, las casas tradicionales propias del territorio. Se trabajaba con la mano uno mismo y se hacía en nuestras casas y convivíamos. Asimismo se trabajaba compartiendo los productos entre familias, entre tíos, tías y a cambio de eso a veces el trueque también se hacía. A través de la historia, nuestra comunidad ha conservado los mitos, leyendas y sabiduría de nuestros ancestros para vivir en armonía con los espíritus de la Madre Tierra. Pues ese había sido una gran preocupación después de que ya el pueblo Agua se iba como mezclando al lado cerca de la carretera con la zona de los campesinos, ¿no? Entonces había una preocupación de que algún día estas tierras podían ser invadidos por los colonos o los mestizos, los campesinos, ¿no? Porque en ese entonces, cuando no había ninguna norma de organización, era muy difícil para defender, ¿no? Y la forma de vivir ya el pueblo Agua había cambiado, no era como acabo de conversar. Entonces, habían organizaciones que ya existían en otros departamentos, que decían de que hay una norma que nos protege para los pueblos originarios, ¿no? La norma decía de que sí podíamos organizar en pequeños cabildos en ese entonces, no se hablaba de un resguardo, crear unos pequeños cabildos para empezar como a titular o quitar ese título de que había antes para no tener que pagar unos impuestos y para que el territorio lo podamos el día de mañana defender nuestros derechos propios como la cultura, la autonomía y algo otras cosas más. En ese entonces se hablaba de la cultura de la autonomía, nomás para poder mantener la lengua, el vivir de familia en familia. Nuestros mayores son los pilares fundamentales, con su sabiduría orientan a niños y jóvenes para que ellas, las nuevas generaciones, pervivan y cuiden el territorio como patrimonio cultural.
Sin embargo, nuestra pervivencia siempre se ha visto afectada por el conflicto armado y otros tipos de violencia, que han generado la pérdida y exterminio de la identidad cultural del pueblo aguá. Para seguir resistiendo, necesitamos fortalecer la unidad y las estructuras organizativas de nuestro pueblo, consolidando espacios de buen vivir y sana convivencia. Pero la defensa territorial lo tenemos que hacer es entre todo el pueblo, fortaleciendo nuestros cabildos, fortaleciendo la guardia, los líderes, que siempre caminemos en perfectas condiciones, porque el territorio lo tenemos que mantener sin dejar negociar como lo había pasado hace 600 años atrás, porque si este territorio no lo fortalecimos como nuestros pasados, eso da para la pérdida de nuestra identidad cultural y nuestras riquezas milenarias, ¿no? Estas riquezas milenarias tenemos que mantenerlos porque esa es la vida de nuestro pueblo, la vida del pasado, la vida del presente y la vida del futuro. De lo contrario, no podríamos estar hablando de una defensa. Si eso lo mantenemos, como los mayores lo mantenemos, sería magnífico. Mañana tendríamos mucho más bosque, mucha más agua limpia, muchos más aires sanos, mucho más tierras productivas. Porque si esto se diera a destruir nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales que habitan, eso sería la pérdida directamente de la humanidad y de nuestro vivir. Esto es para la juventud, que vayan cogiendo el saber de los mayores, que conozcan el proceso directamente desde cuándo se empezó a caminar, cómo sufrieron los mayores y cómo estamos viviendo en este momento. Entonces el llamado mío sería empezar a compartir y a convivir y respetarnos mutuamente como hermanos y como pueblos. Agradecimientos a Abelardo Nazacuás, Francisco Huanga, mayores del pueblo aguá. Esta fue una producción de David Urbano, Celio Paí, Filimón Cuaycal, Jairo Arteaga, Colectivo de Comunicaciones Camagüey.